Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el tema La vida de un cristiano. Como cristianos, ¿de qué manera debemos vivir con la fe correcta para ser un buen ejemplo para nuestra familia y nuestro prójimo en la comunidad? Debemos convertirnos en la sal y la luz del mundo para que quienes vean nuestras acciones piensen que seguramente pertenecemos a la Iglesia de Dios, aunque no lo manifestemos. Por lo tanto, hoy, averigüemos qué clase de vida debemos tener como cristianos según el deseo de la Biblia, los profetas y Dios. Veamos brevemente la enseñanza de la Biblia sobre este asunto. Primero, veamos Isaías capítulo 46. En el versículo 10 se lee: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios anunció lo por venir desde el principio y nos hizo conocer las cosas que aún no habían sido hechas y las obras futuras que cumpliría. En otras palabras, ¿no significa esto que Dios sabe todo sobre el futuro? Veamos otro versículo sobre esto. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí, este libro se refiere a la Biblia que estamos viendo. Está escrito: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La razón por la cual leemos Isaías capítulo 46 y Apocalipsis capítulo 22 es que Dios, que ve lo por venir desde el principio, nos mandó no añadir a la Biblia jamás, ni quitar de ella. Podríamos no entender completamente por qué Dios dijo esto, pero sin duda llegará el día en un futuro cercano en el que comprenderemos claramente, como viendo cara a cara, por qué Dios nos mandó seguir la Biblia. Hay muchos escritos bíblicos sobre el tipo de vida que un cristiano debe llevar. Aunque muchos celebran preciosamente el día de reposo y la Pascua, con respecto a la enseñanza de la vida de un cristiano, dudan y piensan, ¿realmente es un mandamiento de Dios? Simplemente lo consideran como una lección moral o ética de la Biblia, pero no lo es. ¿Cómo nos enseña la Biblia a considerar todas las palabras de Dios? No debemos añadir ni quitar de la Biblia. Dios nos enseña a ser amables y buenos para que podamos hacer un cambio correcto en nuestro carácter como ciudadanos celestiales. Algunos podrían decir, el mundo llama tontos a los amables y gentiles. ¿Por qué necesitamos vivir así? Sin embargo, si es la palabra de Dios, debemos hacerlo. ¿Acaso Dios habrá escrito en la Biblia algo innecesario? Todo lo que está en la Biblia es esencial para que vayamos al cielo. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden obedecer esta voluntad de Dios? ¿No es por eso que Dios dijo que debemos nacer de nuevo? Si no tienen éxito en su primer intento de nacer de nuevo, traten de nuevo. Si su segundo intento no funciona, debemos tratar por tercera vez. Por ejemplo, cuando Thomas Edison intentó inventar la bombilla eléctrica que usamos ahora, encontró muchos fracasos. Cuando no lo lograba con una oración, seguía pidiendo la ayuda de Dios. Quisiera dar luz a todo el mundo. Por favor, hágame saber qué salió mal y permítame una mejor forma de crear la bombilla. Al final de sus incesantes oraciones, inventó una de las necesidades indispensables de la sociedad moderna e iluminó este mundo oscuro. Hermanos, Dios, que conoce lo por venir desde el principio, escribió todas las palabras de la Biblia.
Asimismo, nos mandó no añadir ni quitar de ella. Por lo tanto, no debemos descuidar ninguna palabra escrita en la Biblia. No debemos considerar las órdenes de Dios escritas en la Biblia como estándares de la ética y la moral, sino mirarlas desde el punto de vista de las palabras de Dios. Algunos podrían decir, Dios nos dio esta enseñanza para que nos llevemos bien con los demás sin pelear. No es gran cosa si no lo hacemos así. Si comparamos este pensamiento con Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19, ¿acaso no trata de decir que está bien añadir y quitar de las palabras de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dios traerá plagas en la medida en que se haya añadido a la Biblia. El derecho de entrar en el eterno cielo será quitado de aquellos que quiten de las palabras de la Biblia. Revisamos primero estos versículos para que vean la palabra de Dios con este entendimiento. Hubo casos en que los creyentes fueron criticados por la gente del mundo. Su personalidad es demasiado ruda, aunque dice creer en Dios. Él es muy egoísta. No le importan los demás. Solo le interesa que las cosas le salgan bien. Claro que estos no son ejemplos de nuestra familia de Sión. Podemos ver muchos casos de personas que hablan negativamente de quienes dicen creer en Dios. ¿Cómo pueden actuar así, diciendo creer en Dios? ¿Cómo puede ser creyente alguien así? Y mucho menos convertirse en miembro con ministerio. Cada vez que escucho estos comentarios, aunque hablan de otros, es bastante incómodo. Esto jamás debe suceder con nuestra familia de Sión. Si todavía tenemos hábitos mundanos, debemos cambiarlos por las costumbres celestiales. Abramos juntos Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué tipo de obras? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Podemos añadir o quitar de estas palabras? No. Algunos podrían pensar, está bien cumplir esta palabra según mi juicio. Nunca debemos pensar así, sino obedecer las enseñanzas de gracia de Dios tal como son. Si de casualidad todavía tenemos conductas o actos sin gracia que puedan ser señalados por las personas que nos rodean, eliminemos todas nuestras malas obras, pensamientos malvados y egoísmo a partir de hoy, teniendo en cuenta la palabra de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Paso a paso, todos seamos maduros y renazcamos como pueblo de Dios. Pasemos a Tito capítulo 2. ¿Qué vida debemos llevar como cristianos? Si alguien dice, su conducta no ha cambiado aunque ahora cree en Dios, nuestro comportamiento habrá deshonrado a Dios. Veamos el capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ser respondones es desafiar. Debemos encontrar una manera de hablar sabiamente
en lugar de ser respondones. Aquí dice siervos, pero vivimos en una época en la que no hay siervos. ¿Pero acaso no estamos rodeados por organizaciones jerárquicas en nuestro trabajo y en la sociedad? A menos que su superior les indique que hagan algo malo o contra la voluntad de Dios, obedezcan alegremente y no contradigan. Versículo 10. Está escrito, no defraudando. Esta también es una enseñanza de Dios en la Biblia para nosotros, los cristianos, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué? Adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si hacemos esto, la gente pensará, sin duda alguien que vive así puede llamarse un verdadero creyente en Dios, son confiables y seguros. La Biblia nos enseña a tomar la iniciativa para dar buenos ejemplos. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay una razón clara para que Dios nos pidiera llevar una vida así en este mundo. Dios no nos pide hacer algo sin ninguna razón. Dios no nos pediría hacer algo que no esté relacionado con nuestra salvación. Debemos vivir según sus palabras tal como son, sin añadir ni quitar ni una sola palabra de los 66 libros de la Biblia. Aunque vivimos de manera mundana hasta ayer, ya que hemos llegado a aprender y conocer la palabra de Dios, ¿acaso no debemos ponerla en práctica desde este momento? Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Está escrito que Dios da todas estas enseñanzas e instrucciones para hacernos su verdadero pueblo. Hermanos, ¿no somos todos pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios y lo que es más, también somos sus hijos. Dios nos da esta enseñanza para hacernos su verdadero pueblo. Debemos distinguirnos de las personas del mundo que no viven según estas enseñanzas. Algunos podrían preguntar, entonces, los que viven rectamente según la moral y la ética, ¿no hace falta que crean en Dios? Eso no es cierto. Como pueblo de Dios que le pertenece, Él nos enseña cómo vivir en este mundo. Los israelitas tuvieron que atravesar el desierto antes de entrar en la tierra de Canaán. Pasaron el largo tiempo de 40 años allí. Durante ese periodo, Dios les dio sus mandamientos, les enseñó el día de reposo y cómo vivir en obediencia a su palabra. Dios hizo esto para que todo les saliera bien a los israelitas cuando entraran en la tierra de Canaán. Hoy, viviendo en esta tierra, podríamos pensar, los que me rodean son fríos, malvados y groseros. Son egoístas y solo piensan en sí mismos. Quizá deba actuar como ellos. Esas personas pertenecen al mundo, pero ya que nosotros pertenecemos al cielo, debemos vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Dios nos dijo que seamos la sal y la luz del mundo. El papel de la luz es hacer retroceder a la oscuridad, y la sal se utiliza para evitar la descomposición. Mediante los hijos de Sión, Dios quiere purificar este mundo corrupto. Por esta razón, nosotros como cristianos definitivamente debemos vivir de esta manera. Espero que lo tengamos en cuenta. Aunque hemos aprendido los mandamientos y las leyes de Dios muchas veces, por favor leamos las palabras
sobre nuestra vida como cristianos en Efesios capítulo 4. A fin de concedernos la salvación, hay muchas lecciones que Dios nos ha dado. Aunque estas lecciones están en la Biblia, algunos señalan, la Biblia es solo una guía para la vida cotidiana en este mundo. ¿Realmente tiene algo que ver con nuestra salvación? Estas palabras son absurdas. Todo lo escrito en los 66 libros de la Biblia está relacionado con nuestra salvación. Las palabras de la profecía de este libro abarcan los 66 libros de la Biblia. ¿No es así? ¿Qué sucede si alguien les añade algo? Nunca debemos añadir nuestra propia opinión. Esforcémonos al máximo por obedecer las enseñanzas de Dios y hagamos todo lo posible por ponerlas en práctica, pensando, ¿qué enseñanzas nos ha dado Dios en su plan para la salvación de la humanidad? Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Acaso no significa esto que no debemos vivir como los gentiles? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto significa, estas son personas que llevan una vida secular, vagando sin rumbo en el mundo, separadas de Dios, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, ¿con qué? Con avidez, que significa que son llevados por la codicia. La codicia es egoísmo. Con avidez, toda clase de impureza. Versículo 20. Está escrito, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay una gran diferencia entre las enseñanzas que hemos recibido y las que recibieron las personas del mundo, porque es Dios quien nos educa. Entonces, ¿no deberíamos tener la perspectiva del pueblo de Dios como quienes fueron enseñados por Él? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos desechar nuestra vieja forma de vida, nuestro viejo hombre, nuestro antiguo carácter, nuestros pensamientos seculares. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solo entonces podremos entrar en el reino de los cielos. Continuemos con el versículo 25. Por lo cual, desechando, ¿qué debemos desechar? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Qué debemos hacer? Quitar todo esto. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, como ciudadanos del cielo, debemos vivir así. Será imposible seguir la voluntad de Dios si discutimos o tenemos el corazón lleno de ira y odio. Aunque estas personas lean la Biblia, la voluntad de Dios no se transmite a sus corazones, no se emocionan ni se inspiran.
Una vez más, reflexionemos sobre nosotros mismos. Claramente hay una razón por la que debemos vivir de esta manera. Tenemos una buena razón para llevar una vida piadosa. No debemos pensar que podemos vivir como los demás. Quisiera pedirles nuevamente que no sean arrastrados por la corriente del mundo, sino que siempre se aferren a las enseñanzas de Dios. Dios también dio muchas enseñanzas valiosas sobre la familia. Sin embargo, de vez en cuando, veo casos en los que las personas ignoran fácilmente estas enseñanzas por sus sentimientos personales. En Efesios capítulo 5, versículo 22 se lee: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este no es mi propio pensamiento u opinión, es la palabra de Dios. ¿Acaso no creen que existe una razón por la cual Dios, que ve lo por venir desde el principio, pronunció estas palabras? Nada fue creado sin la voluntad de Dios, ni los cielos ni la tierra, ni ninguna cosa de la creación. Debe de haber una razón por la cual Dios nos dio esta enseñanza. Es absolutamente necesaria. Continuemos con el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está escrito que los esposos deben amar y valorar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos hacerlo. Aunque todas estas enseñanzas se encuentran en la Biblia, debido a que no las estudiamos a menudo, ni las grabamos en nuestros corazones, tendemos a seguir el estándar establecido por la gente del mundo. ¿Acaso no necesitamos seguir todas las enseñanzas de Dios, tanto en nuestra familia como en la sociedad? La Biblia explica que las esposas deben estar sujetas a sus maridos en todo y que los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia e incluso se sacrificó en la cruz. Veamos el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos ¿qué? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué debe hacer? Respete a su marido. Los esposos hicieron mucho esfuerzo por mantener a sus familias en su juventud. No debemos ignorarlos porque ahora se hayan jubilado. ¿Cómo debemos tratarlos una vez que se jubilen? Debemos decir: te has sacrificado mucho para alimentar y mantener a nuestra familia. De ahora en adelante, creamos en Dios juntos y vivamos el resto de nuestra vida cómodamente. En el pasado, cuando traía el sueldo, le daban la bienvenida diciendo: ha hecho un gran trabajo. No lo traten mal ahora, que está bastante mayor y jubilado. Esposo y esposa deben tratarse igual antes y después de su jubilación. Reflexionemos una vez más. ¿Por qué Dios dio esta enseñanza en la Biblia? No vivamos como la gente del mundo, sino tengamos el estándar de nuestra vida basado en la palabra de Dios. Si van al capítulo 6, verán las enseñanzas de Dios con respecto a la relación entre padres e hijos.
Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer en el Señor significa llevar una vida de obediencia en la misma fe. Veamos el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Cuando trabajen, no lo hagan simplemente para los ojos, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Dios nos concedió todas estas enseñanzas, pero tendemos a ignorarlas. Si solo intentan hacer las cosas a medias, quedarán excluidos. Hermanos, sin importar dónde vivamos ni qué clase de personas haya a nuestro alrededor, siempre debemos mostrar las características de los hijos de Dios. La sal nunca debe perder su sabor. La sal puede desempeñar su papel de evitar la descomposición solo si mantiene su sabor. ¿No es así? Es por eso que Dios nos dijo que nos convirtiéramos en la sal y la luz, sea para el mundo físico o para el mundo espiritual. Espero que todos nosotros seamos hijos de Dios que desempeñen el papel de la sal y la luz del mundo. Continuemos con el versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Como ahora no hay siervos, podemos entenderlo como la relación entre personas con posiciones altas y bajas. Aunque estén en esa relación, no solo trabajen para los ojos y sin esmero, sino trabajen como si estuvieran haciendo una obra encomendada por Dios. Nuestro Dios nos enseña a los hijos de Sión a trabajar de todo corazón, sin importar con qué jefes trabajemos en el mundo. Algunas personas se preguntan, ¿en verdad eso determina si puedo entrar en el cielo o no? Y si no lo practico, si alguien hace esta clase de pregunta, esta es la manera en que respondería Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué sucederá? No entraréis en el reino de los cielos. Hay un importante modificador en esa frase, en el que necesitamos concentrarnos. ¿Cuál es? La palabra no. Está escrito, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, si pasamos por alto esto y decimos, no es solo una lección ética o moral y una enseñanza social que Dios siempre da para hacernos buenas personas, realmente hay una diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Por supuesto que no es así. La palabra, no entraréis en el reino de los cielos, no es mi idea ni mi opinión. Es la enseñanza directa de Dios dada a toda la humanidad. Entonces, todos los que nos dirigimos al cielo debemos vivir siguiendo estas enseñanzas. Convirtámonos todos en la sal y la luz del mundo y guiemos muchas almas a los brazos de Dios. Haciendo esto, glorifiquemos mucho a Dios. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.